como decían nuestros hermanos, poder compartir aún a la distancia Es importante. y de verles y extrañando poder estar allí con ustedes. Queremos agradecer, bueno, quiero agradecer especialmente porque sé que han orado por el estado de mi salud. Hace unos cuantos domingos que nos tendríamos que haber conectado, pero no estábamos bien con mi garganta, con problemas respiratorios, así que les agradezco sus oraciones. Agradezco también al Señor que la Iglesia, en sus representantes, junto con el equipo pastoral que integramos, tanto en Comodoro como las iglesias en Río Grande, hemos podido participar de la asamblea. También estuvo el hermano Manuel como delegado, que hoy no está con nosotros porque está en estado gripal. Vamos a orar por él y por todos los hermanos que están necesitando oración, como se ha mencionado. Así que agradezco muchísimo, muchísimo al Señor por todo el esfuerzo, por todo el trabajo y alentarlos en esta mañana a seguir adelante. Ayer fue un gozo, a pesar de los inconvenientes que tuvimos con las conexiones, de estar en conexión y ver a la distancia pastores del norte, del sur, del centro del país. Los hermanos Tobas, la iglesia Toba estuvo conectada, Bendito así Dios. que gracias al Señor, por eso fue Gracias, una Señor. bendición poder compartir, que ellos también participen juntos, que podamos estar juntos y que se sientan parte también. Así que esto en alguna medida agradecemos porque lo logra también la tecnología, más allá de que, por otro lado, felicito porque la mayoría tiene los celulares en silencio. Le estaba mandando mensajitos a Manuela, a Norma, bueno, salvo los que estaban dirigiendo, a Eugenio, porque no se escuchaban los coros, había que hacer una corrección en el Zoom, pero ya está. Y quiero especialmente agradecer y felicitar a los hinchas de Racing. A pesar de ser de Boca, felicito a los hinchas de Racing. La verdad fue una alegría que ayer, después de tanto tiempo, pudieran salir campeones y ver el entusiasmo que han puesto prácticamente allá en Paraguay. Fueron locales. Yo sé que a muchos pastor, el fútbol. Bueno, pero qué lindo es compartir la alegría de muchos, ¿eh? Así que los felicito y que podamos también estar contentos por la alegría de nuestro prójimo. Yo les quiero preguntar, ¿usted sabe que hay un versículo, si hay un versículo, escuchó esta frase alguna vez? No le hagas a los otros lo que no le hagas a los otros lo que no querés que te hagan a vos. ¿Escuchó esa frase usted? ¿Sí o no? ¿Eh? Sabe que Jesús tomó esa frase porque era un proverbio antiguo, no solo de la cultura judía, sino de la cultura antigua. Era un proverbio muy conocido. No le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús lo toma de otra manera. Y vamos a leerlo porque me interesa esto al finalizar el Sermón del Monte, Mateo 7:12, un texto muy conocido. Quiero compartirlo esta mañana para que la palabra de Dios nos bendiga, nos alumbre, nos alimente, traiga a nosotros la frescura de su presencia. Jesús en el capítulo 7 de San Mateo está terminando el famoso Sermón del Monte, que viene a ser como la constitución, como las ordenanzas del nuevo reino. Y en el capítulo 7, como digo, antes de finaliza cuando habla de los dos cimientos de la vida cristiana, habla de esta verdad en el capítulo 7, versículo 12. Yo lo voy a leer en la versión 1995, pero que es muy similar en 1960, que dice así, 7:12 de San Mateo. Leemos en el nombre del Señor. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Repito,
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Y aquí notamos en el contexto, ¿no?, que Jesús viene hablando de otro tema. Siempre es bueno cuando vamos a analizar un texto bíblico ver el contexto que tiene. Pero fundamentalmente el detalle característico de esto que toma Jesús es cómo lo dice Jesús. ¿Se acuerdan lo que yo le dije al principio que decía el proverbio? No le hagan a los otros, no quieren que le hagan a ustedes. Y sin embargo, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo? Que le da un sentido positivo. Muy bien, claro, eso es. Jesús lo toma de manera positiva. Dice, hagan con los otros como quieren que hagan con ustedes. El proverbio era negativo, no hagan. Y fíjense qué importante y qué justamente cambio implica que si yo le digo no hagan o digo hagamos o hagan. Jesús da vuelta y toma lo negativo y lo pone en positivo. Hagan con los otros como quieren que hagan con ustedes. Fíjense que en el contexto de lo que Jesús está diciendo en este texto, los versículos anteriores, habla Jesús y la oración. Dice que la confianza de los hijos de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca halla, el que llama, ¿no es cierto?, se le abre. Dice, ¿quién de vosotros, si ustedes como padres son malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará buenas cosas a los que se lo pidan? Está hablando de la oración y de la relación entre el Hijo de Dios, la hija de Dios, el pueblo de Dios y nuestro Padre. Pero inmediatamente cambia el eje y dice, trátense ustedes entre ustedes así. No solo es la relación buena con el Padre, que Él les dará buenas cosas, sino entre ustedes es la relación que deben tener. Y hoy, cuando hablamos o cuando se trajo el texto de María y de Marta, que trajo el pastor Emanuel, en un momento Emanuel habló de la motivación. Y esto es lo que nosotros siempre tenemos que analizar en nuestra relación con el Señor y en nuestra relación con nuestro prójimo y en lo que hacemos con el Señor, como decía, o para el Señor. Tiene que ser una motivación genuina de amor. Pues hagan con los otros como quieren que hagan con ustedes. Y esto es algo característico. Es algo que identifica a los protagonistas del reino. Esto es lo que quería de Jesús dejar impreso en la gente que ahora comenzaba a servirle. A veces nosotros tomamos como muy pasivo esa actitud. Dice, bueno, también lo dice Lucas en el capítulo 6. Habla también del mismo contexto, pero es como que dice, bueno, el que te pida, dale, el que te dé una bofetada, bueno, habla como una acción pasiva, pero no, lo que está diciendo el Señor, que los habitantes del reino de Dios, los que pasamos a pertenecer al reino de Dios, vamos a tener otros cánones de justicia, otras maneras de ver la vida y de la relación entre los seres humanos. Y entonces me trae a memoria esta actitud tan bondadosa, tan misericordiosa que tuvo el buen samaritano. ¿Se acuerda el ejemplo del buen samaritano? Que un hombre bajaba de Jerusalén hacia Jericó, fue asaltado, fue dejado medio muerto en el camino, pasaron otras personas, no le dieron atención, pero cuando pasa el buen samaritano dice que lo vio, y esto es muy importante, empezar a ver al otro. ¿Cómo le voy a hacer al otro lo que quiero que haga conmigo si ni siquiera lo registro? Y corremos el riesgo en la sociedad que vivimos, hermanos, que la iglesia también corra por ese andarivel del individualismo, de la apatía, del no registrar al otro, de no tenerlo en cuenta. Y al contrario, somos llamados a tener en cuenta. Dice, y el buen samaritano no solo que lo vio
al que había sido víctima del robo y de la violencia, sino que fue conmovido, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Bajó de su cabalgadura. O sea, tomó una actitud activa, positiva. Y dijo, bueno, voy a ayudar a esta persona. Se acercó a él, dice que le limpió las heridas con vino, o algunas otras versiones viejas dice vinagre, y otros, y que le untó con aceite de oliva y lo vendó. Y ahí dice que lo puso sobre su cabalgadura. Es decir, que él continuó el camino a pie y puso al herido sobre su cabalgadura, o sea, sobre su posición, sobre lo que le correspondía a él. Él cedió al necesitado y al que estaba en situación de herida y de prácticamente casi muerto. Y lo llevó hasta el mesón y lo cuidó. La mayoría de las versiones dice, y lo cuidó, y luego dice que le dejó al dueño del hotel 2 monedas de plata o 2 monedas para que todo lo que necesitara esa persona para su recuperación estuviera cubierto. Dice, y lo que gastares más, cuando vuelva, te lo pagaré. Esta actitud positiva, esta actitud de registrar al otro, esta actitud de tener en cuenta a mi hermano, a mi hermana, a mi prójimo, porque la parábola viene del buen samaritano, de que el maestro de la ley le preguntó a Jesús, ¿quién era mi prójimo? Y Jesús entonces puso ese ejemplo, porque indudablemente para un judío, lo menos indicado, lo menos probable es que tuviera en cuenta a un samaritano. Entonces, por eso hoy un samaritano hincha de Boca le dice a los hinchas de Racing, felicitaciones. Lo que menos hubiera podido pensar que alguien de otro equipo. Bueno, acá era más grave la situación, porque ni se hablaban. Y dice que los judíos y los samaritanos no podían juntarse, en cambio el que viene en la cabalgadura era un samaritano despreciado. Él no tuvo en cuenta todo eso, sino que justamente vio la necesidad y actuó en consecuencia. Y yo creo que esas son las características que hoy el Señor está demandando, siempre lo hizo, pero hoy está más que nunca demandando de nosotros como cristianos. Mire, en un momento donde como nunca estamos polarizados, en la política, en esto, en la economía, en la sociedad, cada vez más las divisiones, cada vez más el distanciamiento, inclusive entre las mismas familias, es una característica que tiene que primar en la iglesia del Señor y que yo sé que está presente en nuestra comunidad como de Rivadavia, como lo está en muchas iglesias cristianas, y por supuesto puedo hablar de lo que nosotros vivimos, que es en Alit, que está ese sentimiento, que está esa acción positiva, no desde lo negativo, sino de poder sumar y de poder acercarnos. Por eso yo aplaudo y compartimos y aprobamos como equipo pastoral la iniciativa de la acción que se va a llevar adelante, de abrir la iglesia, de compartir con los hermanos, con la gente en necesidad, lo que puede ser algo significativo, tan importante como una comida, pero va a ir más allá de eso, porque la comida trae comunión, la comida trae la identificación con el otro que está en necesidad, no porque tengamos de más, no porque seamos más que nadie, no, simplemente nos bajamos de la cabalgadura para acercarnos a aquel que está en una situación como en un momento pudimos estar nosotros y alguien nos ayudó y extendió su mano para sostenernos, y como por sobre todas las cosas, en necesidad, en nuestro pecado, en nuestra angustia, en nuestra vulnerabilidad, un día Jesús descendió del cielo para nacer y para también entregar su vida por nosotros, sin mirar nuestras falencias, sin mirar nuestro pecado, sin mirar nuestra indiferencia, y se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener vida. Por eso yo quiero alentarles en esta mañana, quiero que sea positiva, así como las mismas palabras de Jesús. Hagan, hermanos, con otros como quieren que hagan con ustedes mismos.
Y no es egoísta la actitud, porque sabe el Señor que está en el ser humano. Es decir, nadie va a atentar contra uno mismo, salvo que tenga algún problema serio, alguna patología, pero indudablemente en el ADN del ser humano está el cuidarse, el defenderse, el reaccionar ante situaciones de peligro, ¿no es cierto? Bueno, el Señor dice en esta mañana, hacé con tu amigo, hacé con tu prójimo, hacé con, inclusive dice, amen a sus enemigos y oren por los que los calumnian y persiguen. Que estas sean las características que camine con nosotros, que nosotros podamos caminar con el Señor y por sobre todas las cosas que sea motivado por el amor al Señor, el amor a uno mismo, porque dice amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y obviamente amar al que está en necesidad, amar a aquel que hoy quizás está herido al costado del camino. Quiero bendecirlos con esta palabra en esta mañana. Quiero pedirle al Señor también que me ayude con esta actitud de registrar al otro, como hizo el buen samaritano. Querido Padre, en esta mañana te damos tantas gracias porque nos traes una palabra que nos ayuda a refrescar, que nos ayuda a mirarnos y a mirar al que está en necesidad, a registrar al otro, a no pasar de largo y que no una actitud negativa como era aquel viejo proverbio, sino una actitud positiva, hacer al otro, tener en cuenta al otro, bendecir al otro, ministrar al otro, acompañar al que está en el costado del camino, en necesidad, quizás en tristeza o enfermo, que ahí estemos, Señor. Danos esas fuerzas necesarias y que podamos tener una actitud motivada por el mismo amor que tú diste por nosotros y el mismo amor que derrama tu Espíritu sobre nuestras vidas. Gracias, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, bendecimos la iglesia, bendecimos a los hermanos, las hermanas, que tu presencia colme sus corazones y que nos ayude, Señor, en esta semana a tener esas pequeñas acciones que nos motiven a mirar y ayudar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.